el día de ayer o antier, si no recuerdo mal, le envié una serie de documentos al grupo para que ustedes puedan verlo, abrirlo. Y el primer documento que les envié fue el plan de curso y la parcelación de la materia. Así que en este momento me voy a permitir compartir la pantalla para que podamos ver el plan de curso y todos podamos apreciarlo. Y quisiera que me confirmen si es que lo están viendo, ya sea en su celular o ya sea en su laptop. ¿Están viendo el plan de curso? Sí, pastor, Sí, pastor, se ve. viendo. Muy bien. ¿Quiénes están desde computadora? Porque quisiera que me ayuden con la lectura. Yo estoy, pastor, en un iPad. Esto computa como computadora. Prácticamente, ¿no? ¿Podría leer usted el primer punto, por favor? Donde dice generalidad. Plan de curso generalidades. A. Asignatura Evangelismo 1. B. Unidades 3. C. Horas de clases 40. D. Curso y año, primer año. E. Fecha del 5 de febrero al 5 de marzo del 2021. F. Modalidad virtual. Libro de texto Evangelismo Dinámica. Heter de Walker, 1984. No sé inglés, pastor, así que lo pronuncio como lo leo. Está perfecto. Las 4 leyes espirituales. H, docente, pastor Kevin E. Salas. Su mail, J, Classroom, clave 17, ya eso no entendí. Bibliografía, libros digitales de evangelismo y estrategias en general. Muy bien, ¿Continúo? No, paso a explicar este primer punto. En el plan de curso, la modalidad en este momento es virtual. Así que, por el tema de la pandemia y la cuarentena en la que nos encontramos. Así que eso en el transcurso del camino sería fabuloso que podamos por lo menos un par de clases que podamos pasarlas presencial. Eso yo quiero discutirlo con ustedes hoy para que lleguemos a un acuerdo. Pasa lo siguiente, que lunes nosotros tenemos 3 horas de clases de 7 a 10 de la noche y sábado tenemos 4 horas de clase. Entonces, entiendo de que estar todo ese tiempo sentado no deja de ser un poquito pesado, cansador y a veces uno tiende a desanimarse en la continuidad de seguir con la materia. Así que vamos a llegar a un acuerdo, espero que sí, para que no sea muy pesado poder tomar una clase entre semana, si es que todos pueden, y la idea, clase virtual por supuesto, y la idea es de que el examen, los 2 exámenes que tenemos, pueda ser de manera presencial, ¿no? Pero eso lo vamos a discutir en este momento. Lo vamos a discutir ahora, ¿ya? Permítame admitir al hermano Javier. Creo que sí. Presente. Sí, licenciado. Buenas noches. ¿Dónde está el hermano Javier que no lo veo? Ahorita estoy un ratito, estoy llegando recién a casa y después me enciendo mi cámara. Perfecto, porque quiero conocer su bello rostro, por favor. Ah, ya. Ok. Ok, continuamos. Yo quiero saber qué aplicaciones y qué plataformas digitales los hermanos saben usar. Decía la hermana hace un momento, eso de Classroom no entendí.
¿Qué es el Classroom? Classroom es una plataforma que da Google. El buscador que nosotros tenemos en Google, usted se va a la parte derecha superior y va a ver 4 o 6 puntitos ahí. Si usted le da clic, le va a salir un montón de ayudas, especialmente para estudiantes. Y una de ellas es Classroom. Classroom es una plataforma donde nosotros podemos subir los trabajos que hacemos o descargar los trabajos. Así que si usted puede entrar a YouTube y escribir cómo usar Classroom, sería bueno, pero si es que nosotros no estamos acostumbrados a usar, entonces vamos a dejarlo y vamos a hacerlo de una manera más sencilla y ya va a haber tiempo de una capacitación para que podamos usar las plataformas digitales que están a nuestro servicio. Con respecto a la bibliografía donde dice libros digitales, es importante que desde ahora en adelante ustedes tengan la curiosidad de poder investigar en Internet. Es importante que ustedes hagan eso y aprendan a hacerlo. Llénense de curiosidad, aunque no sepan usar muchas veces la aplicación, pero éntrense a Google, empiecen a buscar palabras que no entienden, como en el diccionario, qué significa tal palabra, qué significa esto, en Google, y ahí mismo le va a dar el resultado, y eso nos va a ayudar a cada uno a que podamos expandir nuestro conocimiento y poder tener argumentos para poder enfrentar cualquier situación, ya sea de la vida o ya sea del ministerio, ya sea de la iglesia o ya sea en cualquier conversación. Así que es importante que cada uno de nosotros tengamos ese buen hábito de investigación. El ministro debe ser un ministro, sea hombre o mujer, que le guste investigar. Le voy a poner un ejemplo y quiero que ustedes lo guarden en su corazón, este ejemplo. Un servidor de Dios o una servidora de Dios es como un cuchillo que corta cuando es usada por el Señor o es usado por el Señor. Un ministro o un servidor o una servidora de Dios capacitada es como un cuchillo con filo que corta. Yo quiero que entiendan esta analogía que estoy haciendo, porque la capacitación teológica, doctrinal, la capacitación académica hace que nuestro servicio sea mucho más efectivo. En las manos del Señor nosotros somos como cuchillos que cortamos. Pero si nos capacitamos, nos preparamos, seremos como cuchillos con un filo que corta mejor y el trabajo es mucho más efectivo y somos eficientes en lo que hacemos. ¿Está claro? Hermanos, ¿está clara esta analogía? Sí, pastor. ¿Hay alguna pregunta Sí, pastor. sobre el primer punto sobre generalidades? ¿Hay alguna pregunta? Está claro, pastor, no sé. Ahí está mi correo electrónico por si alguien quiere escribirme o mandarme los trabajos que voy a pedir más adelante a ese correo. Ya vamos a usar o el correo electrónico o vamos a usar el mismo WhatsApp para que manden su trabajo. Muy bien. Hermana Julie, ¿usted está con computadora o está con celular? No estoy con celular. ¿Le da para leer, para ver el papel? ¿Sí? Por favor, lea la descripción de la materia. Bien. Descripción de la materia. Un estudio de los patrones del evangelismo y de lo que explica el creyente al respecto. La obra
práctica de evangelizar a las almas perdidas es parte de esa materia. Los alumnos aprenderán cuáles son los métodos o versículos de la Biblia que pueden emplear para evangelizar más eficazmente. Objetivos. Al finalizar el análisis y consideración de los contenidos. Hasta ahí, mi hermana, muchas gracias. Hasta ahí, descripción de la materia. Ahora, lo que nosotros vamos a aprender en esta materia es, cuando dice patrones de evangelismo, significa que vamos a aprender metodología, que vamos a aprender una ruta, que vamos a aprender formas diversas de cómo poder llegar a las personas con el mensaje de salvación. Aquí yo quiero hacer un paréntesis. Quiero hacer esta pregunta. ¿De quién es responsabilidad el predicar la palabra del Señor? ¿Es responsabilidad de la iglesia? ¿Es responsabilidad del pastor? ¿O es responsabilidad de cada hijo de Dios como oveja del rebaño? ¿Qué piensan ustedes? Me gustaría escuchar criterios. Empecemos con la hermana Julie. ¿Qué respuesta tiene al respecto? Creo que es responsabilidad de todo pastor, porque como dicen, que la salvación es individual, entonces cada uno tiene que trabajar, ¿no?, individualmente, porque a mí el pastor no me va a salvar, ni tampoco los hermanos que vengan a seguir, por ellos también no voy a hacer. Entonces cada uno yo creo que tiene que buscar esa salvación y trabajarlo. Ok, hermana, muchas gracias. ¿Qué piensa, hermana Sandra? Que la responsabilidad de nosotros también predicar la palabra de Dios, porque no, como dice la hermana, tiene razón, digamos que por el pastor vamos a ser salvos sin que nosotros por nosotros mismos, ¿no? Predicar a nosotros mismos. Ya, muy bien. Hermana Darling, ¿qué piensa al respecto? Pastor, la responsabilidad es de nosotros, ¿no? Porque si el Señor nos escogió para que ganemos almas para su reino y poder expandir, ¿no? La palabra, ¿no? Donde vamos, hacer conocer que hay un Dios grande y poderoso y que su Hijo amado, que dio a su único Hijo para que nosotros seamos redimidos, salvados, sanados. Entonces la responsabilidad es de nosotros también, pastor, ¿no? No dejarle toda la carga a los pastores o a la iglesia, ¿no? Porque somos nosotros los miembros y estamos llamados a eso, ¿no? A ganar almas para el reino. Muy bien. Yo quiero ilustrarlo de esta manera. Y quiero hacerlo de una manera muy objetiva y entendible. Usando el término parir, que es un término que conocemos, yo siempre ilustro de esta manera. ¿Quién es el que pare ovejas? ¿El pastor o la oveja? La oveja, pastor. La oveja. ¿Y qué hace el pastor? La cuida. Muy bien, la pastorea. Entonces, el crecimiento de la iglesia local o del reino de los cielos es responsabilidad, en este caso, de la oveja. La oveja está llamada a reproducirse, multiplicarse y de esa manera engrandecer el reino de los cielos. El trabajo de los ministros, en este caso el pastor, es apacentarla, cuidarla, protegerla, enseñarle, dirigirle, etc. ¿Ven? Entonces, eso quiero que quede claro. Ahora, nosotros vamos a tener clases de 40 minutos, que es lo que dura
el Zoom. Cuando termina el tiempo, nosotros volvemos a entrar al mismo link, esperamos un par de minutos y de ahí volvemos a entrar al mismo link para continuar con la clase en caso que se corte. ¿Está bien? Ok, continuamos con el plan de curso. La hermana Noemí, ¿puede leer, por favor? Donde dice objetivos. Al finalizar el análisis y consideración de los contenidos programáticos, los estudiantes serán capaces de la responsabilidad de urgencia de ganar a Cristo almas sin esperanza frente al inminente retorno de nuestro Señor. Conocimientos. 1. Saber lo que es el plan de Dios en el evangelismo y lo que corresponde al discípulo de Cristo hacer. 2. Hacer respuestas bíblicas para problemas comunes de la gente. 3. Aprender de memoria versículos bíblicos claves para resolver problemas comunes en cuanto a la salvación, sanidad, bautismo en el Espíritu Santo y otras experiencias cristianas. 4. Familiarizarse con técnicas para ganar almas. C. Habilidades. 1. Aprender a ser intercesor de los perdidos. 2. Analizar el modelo apostólico del evangelismo para ver lo que se puede aplicar a la escena actual. 3. Adiestrarse en ayudar a la gente a aceptar a Cristo por medio de encuentros en diferentes lugares. 4. Ganar habilidad en trabajar con la niña. Muy bien. Gracias, hermana Noemí. Cuando nosotros nos capacitamos en cualquier materia, adquiriendo conocimiento de cualquier cosa, nosotros empezamos a adquirir ciertas, no solamente aptitudes, sino adquirimos ciertas capacidades. Cuando terminemos esta materia, por allá por el 5 o 6 de marzo, nosotros vamos a ser capaces, nuestra actitud tiene que cambiar al terminar esta materia. Es decir, que tenemos que sentir la responsabilidad, como lo explicaba hoy, que como ovejas, como servidores, como servidoras del Señor, sentir la urgencia, la desesperación por anunciar el evangelio por una sola razón, ¿cuál? Que Cristo viene, es inminente su segunda venida. Nosotros hablamos el domingo en la predicación sobre las 5 vírgenes prudentes y las imprudentes. Y aquellas imprudentes está relacionado a los hermanos o hermanas de la iglesia que tienen la segunda venida de Jesús por tardanza. Entonces no activan dentro de la iglesia y no asumen la responsabilidad de engrandecer el reino. Al terminar esta materia, hermanos y hermanas, yo quiero que usted se sienta orgulloso y orgullosa de adquirir el conocimiento, porque al terminar la materia y empezar con el conocimiento que tiene, usted a fin de este año tiene que sentirse realizado como oveja, como creyente, como servidor o como servidora, porque al menos trajo un alma para Cristo a la iglesia. Yo tengo un proyecto que en las próximas semanas lo vamos a presentar a la iglesia y se los doy a ustedes como primicia. Más nadie lo sabe excepto los pastores. Se llama Uno Cada Uno. Y yo quiero que ustedes se imaginen si nosotros, siendo 100 personas en la iglesia, abrazamos la visión de uno cada uno,
y cada año nos ponemos como responsabilidad traer uno para Cristo, si somos 100, al final del año somos 200. Y si trabajamos de esa manera, al final del próximo año somos 400. Pero para hacer eso necesitamos tener actitudes y capacidades para poder alcanzar las almas para Cristo. ¿Alguna pregunta sobre este punto, sobre los objetivos? Continuamos. Yo les envié un texto que se llama Evangelismo Dinámico, escrita por Louisa Walker, y es un texto clásico que no pasa de moda porque hasta el día de hoy sigue siendo muy efectivo. Para mañana yo necesito que todos ustedes, por favor, lo puedan leer. El primer capítulo, los primeros 2 capítulos en este caso. Vamos a designar más adelante las exposiciones. ¿Ok? Entonces, en la temática básica, en el punto número 4, esto es importante que usted lo sepa. En el punto número 4 tenemos el poder del evangelio, que son los temas que vamos a tratar en la unidad 1. Y los temas que vamos a enseñar y a exponer son los siguientes. En la unidad 1 tenemos la obra de Dios y la nuestra. ¿Qué es lo que hace Dios? ¿Qué es lo que hago yo? ¿Qué es lo que hace usted? El poder del amor. Este es profundo, es hermoso tema, el poder del amor, que estoy seguro que si usted lo lee va a llorar como yo lloré cuando lo leí esto, y entender cuánto Dios nos ama y por qué yo no puedo expresar ese amor hacia mi prójimo. Hermoso tema. Segundo, el espíritu de la palabra. Tercero, perdón, el espíritu de la palabra. El espíritu de la palabra nos va a llevar a entender que cuando nuestra predicación está centrada en la escritura, no hay poder humano que se le oponga, porque la palabra, el mismo Jesús dijo que sus palabras eran espíritu, y esos espíritus ¿qué daban? Daban vida, ¿verdad? Así que es un tema hermosísimo. Y al finalizar la unidad 1, vamos a hablar sobre el poder de la oración. Y aquí yo quiero que mientras vamos avanzando en la materia, cada uno desde el día de hoy vaya pensando qué experiencias han tenido en la oración. Quiero que usted pueda escribir un testimonio de una respuesta de Dios a la oración que usted ha hecho. Oración, ¿sí? Ya en cualquier caso, sea intercesión, sanidad, de cualquier problema que tenga. En la unidad 2, hablamos sobre el mensaje evangelístico. ¿Cuál debe ser nuestro mensaje respecto al pecado? Y aquí quiero adelantarles algo. Cuando hablamos de nuestro mensaje respecto al pecado, nosotros como predicadores y predicadoras de la gracia, siempre debemos dar una salida. ¿Sabe por qué? Porque el mundo sabe que está pecando. La gente sabe que está haciendo mal. Lo que no sabe es cómo dejarlo. Lo que no sabe es encontrar una salida. Por eso es que nosotros llegamos y decimos, esta es la salida. La gente no necesita que nosotros les refreguemos en la cara que es pecador, miserable y que va a arder en el infierno. Ellos ya lo saben. El tema es que ellos necesitan saber qué salida hay. Así que, hermanos, se está acabando el Zoom. Vamos a salir un momento y luego volvemos a entrar para continuar con la evaluación. ¿Amén? Amén, pastor. Ok. El hermano escribió el tratado como una forma clara y breve de explicar los aspectos esenciales de la fe cristiana, de acuerdo a la concepción evangélica de la salvación.
Bray resume en este folleto su concepción del mensaje de salvación contenido en la Biblia, en las 4 leyes espirituales que rigen la relación del ser humano con Dios, de modo similar a la forma en que las leyes físicas rigen el universo. ¿Alguno de ustedes, hermanos, se acuerda de Juan Romero? El pastor o misionero Juan Romero. Ya pasó para el Señor él. ¿Quién se acuerda de él? Tenía un programa en la televisión que se llamaba Lugar Secreto. Programa más o menos lo recuerdo, pero de él no bien, pero sí alguna vez vi. Sí, claro. Yo me acuerdo. Era un programa, ¿Perdón? ajá. Era un programa de, si no me equivoco, el programa infantil también, ¿no ves? Exactamente, era también un programa infantil en que había una hermanita con unos títeres, unos muppets que salía enseñándole principios y valores bíblicos, y al final salía Juan Romero, un gordito, que era el que daba el mensaje final para todos. Juan Romero, él ejerció el ministerio casi el mismo tiempo que ejerció el famoso hermano Pablo de Un mensaje a la conciencia. Ejerció el ministerio por casi 50 años. Y una vez lo entrevistaron a Juan Romero y le preguntaron por qué él seguía usando la misma metodología, esa metodología infantil para evangelizar. Y la respuesta de él fue una respuesta muy interesante, muy sabia, y dijo, porque aún me sigue dando resultado. Y lo que da resultado no se cambia ni se moderniza, sigue dándome resultado. Este hombre ganó muchísimas almas para Cristo a través de ese programa sencillo llamado Lugar Secreto con el hermano Juan Romero. Estas 4 leyes espirituales fueron creadas en 1952. Es decir, que lleva más de 50 años, ¿verdad? Lleva como 69 años de vigencia. 69 años de vigencia. El año que viene cumple 70 años de haber sido escritas las 4 leyes espirituales. Y hasta el día de hoy, hermanos, las 4 leyes espirituales siguen siendo extremadamente efectivas. Se siguen usando. ¿Sí? Y estas 4 leyes espirituales, como decía el hermano Bill, muestra que rigen la relación del ser humano con Dios de modo similar a las leyes físicas que rigen el universo. Por eso usted cuando lea las 4 leyes espirituales se va a dar cuenta que comienza diciendo, así como hay leyes que rigen el universo, así también hay leyes que rigen lo espiritual. Hace esa conexión interesante. Y las 4 leyes espirituales básicamente muestran 4 cosas. Primero, que Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. En las 4 leyes espirituales es indispensable que nosotros nos aprendamos de memoria versículos clave de la Biblia. Versículos clave de la Biblia. Por ejemplo, ¿quién se sabe lo que dice Juan 3:16? ¿Ah? Juan 3:16. Nos queda un minuto, se va a cortar. Yo lo digo. Que de tal manera Yo lo digo. al mundo que Dios su Hijo unigénito para que todo que en él creyera tenga vida eterna. Muy bien, hermano Carlos, dígalo usted también. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Alguien sabe lo que dice Juan 10:10 de memoria sin que busquen en la Biblia? El ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir,
Muy bien. Pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Eso hay que aprendérselo de memoria en las 4 leyes espirituales. Y el hermano Bill lo presenta y toma estos 2 versículos para entrar al evangelismo. Es santo, santo y 3 veces santo. El hombre es 3 veces lo contrario. Eso abre la puerta para que se pueda solucionar ese problema. No se olvide, vuelvo a decir y a insistir que la gente sabe que está pecando. La gente sabe que está lejos de Dios. El problema de la gente es que no sabe cómo acercarse a Dios. Y por el tema religioso nos han enseñado que tenemos que pagar un precio para acercarnos a Dios y se olvida de que Jesús ya pagó el precio en el Calvario. No tenemos que hacer ninguna romería, no tenemos que hacer ningún sacrificio, solamente hay que limpiarla, solamente entregar su vida a Jesús. Continuamos. Eso nos da pie para hablar de la cuarta y la última ley. La cuarta y última ley nos dice que debemos recibir a Jesucristo como Señor y Salvador mediante una invitación personal. Entonces podremos conocer y experimentar el amor y el propósito de Dios para nuestras vidas. Fíjese que aquí es importante, importantísimo, diría yo, que entendamos de que para ser salvo o hacer entender que para ser salvo se debe invitarlo. No se olvide que Jesús es todo un caballero. Por eso él dice, yo estoy a la puerta y toco. Si alguien me escucha y abre la puerta, entonces entraré en él, viviré con él, cenaré con él y él conmigo. Ahora, debemos recibir a Cristo, dice. ¿Por qué? Porque a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad. Dígame un sinónimo de potestad. ¿Quién me dice un sinónimo de potestad? Se les dio el derecho. Muy bien, derecho o autoridad o poder, de acuerdo al contexto en que usted lo está presentando, ¿verdad? Al que lo recibió le dio el poder, el derecho, la potestad de ser llamado hijos de Dios. ¿Qué significa esto, mis amados? Significa que no cualquiera es hijo. No cualquiera es hijo. Los que no son hijos son creación. Y si queremos convertirnos en hijos, debemos recibir a Jesús. ¿Qué es lo que nos ha enseñado la religión desde la colonización de Sudamérica o de América del Sur? Es que todos somos hijos de Dios. Y la verdad es que no es así. La Biblia es muy clara y taxativa en este sentido de que para convertirse en hijo, tener el derecho, la potestad, la autoridad de ser llamado, de ser hecho hijo de Dios, debemos recibir a Jesús. Ahí hay otra herramienta que usted puede usar para hacer un evangelismo dinámico, una conversación fluida para explicar estos términos, estos temas. Ahora, ¿cómo recibimos a Cristo? Nosotros lo recibimos por la fe. Fíjense que este pasaje de Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, que ustedes tienen que memorizarlos todos ellos, habla contundentemente y echa por tierra la doctrina católica de que somos salvos por obras. Porque por gracia soy salvo, por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, dice, ¿verdad? No es por obra, es por fe. Y esto es importante que usted pueda desenvolverlo. ¿Por qué?
Porque hemos sido colonizados y somos religiosos culturalmente. La religión se traslada de generación en generación por cultura. La abuela le enseñó al hijo o a la hija y estos a su vez al nieto, ¿verdad? Que sigan el tema de la religión y se olvidaron del tema de la relación. Entonces, la cuarta ley nos enseña que recibimos a Cristo mediante una invitación personal. No se olviden de la manito, y esto lo vamos a ver en el desarrollo de la materia, en los últimos temas. 1, reconocer. 2, arrepentirse. 3, pedir perdón. 4, invitar a que sea el Salvador. Y 5, dar gracias. No se olviden nunca de la manito. Reconocer, arrepentirse, pedir perdón, invitar y dar gracias. Una vez más. Reconocer, arrepentirse, pedir perdón, invitar y dar gracias. 5 pasos de la oración del pecador. Eso lo vamos a ver más adelante. Hay que en las 4 leyes espirituales nos enseña a que la invitación tiene que ser personal. Y para que esa persona lo invite, tiene que estar convencido. Y si está convencido es porque hemos hecho un trabajo importante en la evangelización mostrando la condición del hombre. ¿Sabe? Yo tenía una estrategia cuando hacía evangelismo y yo le preguntaba a la persona si creía que la Biblia era la palabra de Dios. Un 80% me contestaba de que sí creía que la Biblia era la palabra de Dios. Entonces, cuando alguien dice que cree que la Biblia es palabra de Dios, tiene el 50% ganado. ¿Por qué? Porque lo que usted vaya a decir sale de la Biblia. Y si aquella persona que no tiene a Cristo en su corazón reconoce que la Biblia es palabra de Dios, entonces tiene el 50% del camino abierto. ¿Por qué? Porque todo lo que usted diga saldrá de esa Biblia. Y la persona no tendrá argumento para decir que no es así. Son estrategias que uno debe usar, ¿verdad? Fíjense la figura que hay ahí, amados. Hay una silla y ahí es donde nosotros hablamos sobre la diferencia de señorío y salvación. Cuando Jesús está sentado en la silla, yo le cedo mi lugar, ahí Él es Señor. Cuando no, yo soy el Señor de mi vida. Y si yo soy el Señor de mi vida, la gobierno como yo quiero y termino cometiendo errores. Si nosotros permitimos que Él la gobierne, entonces no cometeremos errores. El recibir a Cristo implica volvernos a Dios, es decir, arrepentirnos, confiando que Cristo viene a nuestras vidas, perdona nuestros pecados y hace de nosotros la persona que quiere que seamos. No es suficiente dar un sentimiento intelectual. Importante. Se debe tener una experiencia emocional, ¿no? Ahora, estos detalles de aquí, mis amados, se me pasó. Quisiera que ustedes los revisen, ¿sí? Se debe, esto cuando nosotros ganamos a alguien para Cristo, se le debe explicar después de recibir a Jesús, ¿qué sigue después? A continuación se le debe explicar cómo puede recibir a Cristo, ¿no? Mediante la oración de fe expresada en ese momento, porque tenemos que decirle que la oración es hablar con Dios. Y aquí yo hago una pregunta a los hermanos. ¿Cómo se aprende a orar? ¿Cómo se aprende a orar? ¿Sabe cuál es la respuesta? ¿Conocido la palabra? Una relación íntima con el Señor, que hablamos. Ya. Abramos nuestra boca y Él nos la llenará. Eso dice la Escritura, ¿verdad?
Cuando a mí me preguntan, ¿cómo aprendo a orar? La respuesta que yo digo siempre es orando. Uno aprende a orar orando. Porque al principio usted va a decir 5 palabras y no va a no saber decir más nada, porque no conoce más, no tiene experiencia. La próxima oración va a decir 7 palabras. La próxima va a decir 10, 15. Y a medida que usted vaya orando, va a ir aprendiendo a orar. Y a medida que usted vaya conociendo la escritura, como dice la hermana hace un momento, entonces nos vamos a nutrir de conocimiento para poder expresar. Pero uno aprende a orar orando. Es importante que la oración del pecador no sea una oración complicada. Es importante que la oración del pecador sea una oración sencilla. Fíjese, ahí nos da una muestra, dice: Señor Jesús, te necesito, te abro la puerta de mi vida y te recibo como mi Señor y Salvador. Gracias por perdonar mis pecados, toma el control del trono de mi vida y hazme la clase de persona que quieres que sea. La oración del penitente no tiene que hacer una oración compleja. Tiene que ser una oración sencilla en la que se reconozca que es pecador, en la que se arrepienta por sus pecados, pida perdón, abra el corazón y entre Jesús y darle gracias. Sencillo. Mientras más sencillo, mejor, porque nosotros somos los que complicamos nuestra existencia y la existencia de los demás, ¿no ve? Ya estamos terminando. No se me duerman. Ahora, ¿cómo estás seguro de que Cristo mora en tu vida? La pregunta es, ¿invitaste a Cristo a entrar en tu vida? Según su promesa contenida en Apocalipsis 3:20, aquí yo estoy a la puerta y toco, ¿verdad? ¿Dónde está Cristo ahora en relación contigo? ¿Dónde está Cristo? Tiene que estar en el corazón, no tiene que estar en el cielo, tiene que estar en el corazón. Eso es importante que nosotros le digamos a quien estamos evangelizando. Cristo dijo que entraría a tu vida, Él te engañaría jamás. ¿Sobre qué autoridad te basas para saber que Dios ha contestado tu oración? En la fidelidad de Dios y su palabra. Ahí es importante que usted cuente un testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida, de lo que Dios responde en su vida. ¿Para qué? Para que aquella persona se sienta motivada y entusiasmada, ¿no? La Biblia promete vida eterna a todos los que le reciben a Cristo. Y este es el testimonio, dice, ¿no? La escritura en Juan, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que tiene al Hijo de Dios y el que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Importante aprenderse de memoria estos versículos, porque forma parte del trabajo práctico y además para que usted se adiestre en el evangelismo. Tenemos que aprender a dar gracias a Dios y enseñarle a dar gracias a Dios a las personas que evangelizamos, porque nosotros entendemos, pero ellos no entienden que en todo hay que dar gracias a Dios, porque esa es la buena voluntad agradable y perfecta, dice, ¿no? Con Dios. Así que aquí hay algo, hermanos y hermanas, que me hace pensar a mí que muchas veces hice un mal trabajo con el evangelismo. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa con los sentimientos? ¿Alguien se acuerda de esa canción de Marcos Witt que sacó por allá por la década del 90, donde decía: no quiero tener un encuentro emocional, quiero encontrarme contigo? Decía la canción de Marcos Witt. ¿Qué pasa con los sentimientos y con las emociones? ¿Qué diferencia hay entre ser convencido y ser convertido? Si a ustedes le preguntan, ¿usted es convertida o es convencida? ¿Usted es convertido o es convencido? ¿Qué le respondería a usted? Convertida. Convencida.
Convertida. Ah, ya, convertida. Es que estoy tapia del derecho. Mire usted que es importante esta pregunta. ¿Usted es convertido o es convencido? Si me preguntan a mí, yo le diría, soy los dos. Porque para convertirme, yo tengo que estar convencido primero de que esa es la decisión correcta que tomé. Pero hay personas que simplemente están convencidas, pero no se han convertido. Es decir, que están convencidos que el evangelio es la solución, que Jesús es el Salvador, pero no han tomado la decisión, y de eso tenemos en la iglesia cientos de cientos que tienen encuentros emocionales, pero no terminan de entregar su vida a Jesús. Dejan que los sentimientos y las emociones lo gobiernen. ¿Cuál es el problema de las emociones? Que nos duran poco tiempo hasta que ellas pasan. Entonces, nosotros tenemos que enseñar, es más, nosotros tenemos que experimentar como evangelistas, no depender de los sentimientos y de las emociones, porque, ¿qué dice la Escritura en Jeremías? Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Verdad? Entonces, cuando yo doy consejería a los que se van a casar, siempre le pregunto esto, ¿no? ¿Por qué se quiere casar? No sé si a ustedes le han respondido así, porque el 70%, 75% me responde de esta manera. ¿Por qué te quieres casar? Para ser feliz, me dicen. O sea que es un infeliz antes de casarse. ¿Verdad? Aquel que es infeliz antes de casarse va a ser infeliz a quien elige por esposo o por esposa. Uno se casa porque quiere compartir la felicidad y la alegría que uno tiene con aquel que uno elige para esposo o para esposa. Uno no se casa para encontrar la felicidad, porque significa que uno es un infeliz, está amargado, etc. Por eso es que yo le pregunto a los que se van a casar, ¿con qué se debe elegir a la pareja? ¿Con la mente o con el corazón? ¿Con la lógica o con los sentimientos? Si bien es cierto, los sentimientos juegan un papel importante, pero elegir una pareja con el corazón es mucho riesgo, porque engañoso es el corazón más que todas las cosas, ¿verdad? ¿Qué dijo Pedro? Mi vida pondría por ti. Ay, 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 atataos, ¿no? Entonces, es importante eso, hermanos, controlar las emociones nosotros mismos y enseñar a quien nosotros estamos evangelizando que no es cuestión de emoción, es cuestión de algo personal, un encuentro de verdad con Cristo, no un encuentro emocional. Por eso es que la persona debe estar convencida de que Jesús es el Señor, y el paso siguiente será convertirse en hijo de Dios. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? ¿Hay pregunta? No, entonces continúo. En el diagrama que vemos hay un trencito, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros no hemos cantado la canción? En el tren del evangelio, la, 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 y me voy a la salvación, ¿se acuerdan? Y todavía lo cantamos en la escuela dominical a los niños, ¿no? Este diagrama del tren ilustra la relación entre el hecho es Dios y su palabra, la fe que es nuestra confianza en su palabra, y nuestro sentimiento que es el resultado de nuestra fe y la obediencia. Es decir, que la locomotora, el que gobierna y lleva a los vagones por donde sea, es la palabra de Dios, es Él y su palabra. Nosotros creemos en eso y entonces Dios cambia
nuestra forma de sentir. Hay tres cosas que Dios cambia, transforma y modifica en el hombre que acepta a Cristo o la mujer que acepta a Cristo. Su forma de pensar, su forma de sentir y su forma de actuar. Tres cosas importantes. Su forma de pensar, su forma de sentir y su forma de actuar. ¿Qué es lo primero que debe hacer la persona que aceptó a Cristo? ¿Qué es lo que debe hacer? Debe buscar un lugar donde congregarse. Un trabajo de evangelismo no termina hasta que aquella persona que usted ganó está bautizada y está activamente sirviendo en la iglesia local. ¿Ok? Entonces nosotros debemos sugerirle el crecimiento espiritual, que es el resultado de confiar en Dios. Dice la Escritura, mas el justo por la fe vivirá, ¿no? Una vida de fe que te capacitará para confiar en Dios progresivamente en cada detalle de tu vida y a practicar lo siguiente. Mire lo que dice este orograma, ¿no? De Cristo sale la C, conversa con Dios en oración diariamente. La R recurre a la Biblia, estudiándola diariamente. La I insiste en confiar a Dios cada aspecto de tu vida. La S, sé lleno del Espíritu de Cristo, permítele vivir su vida en ti. La T, testifica a otros de Cristo verbalmente y con tu vida. Y la O, obedece a Dios momento a momento. Cristo. Aquí nosotros tenemos que enseñarle de que necesitamos congregarnos porque los leños cuando están juntos arden, pero cuando los leños se separan, se apagan. Y la Biblia dice que no hay que dejar de congregarse, no hay que dejar de reunirnos. Importante que asistamos a la iglesia, importante que nos congreguemos. Por más feo y cuatro ojos o pelón que sea el pastor, no importa. Hay que ir a la iglesia, buscar al Señor. Al final nosotros tenemos relación con el Señor, intimidad con Él. Nosotros miramos a Cristo, no miramos las cuatro paredes, no miramos a ningún hombre, miramos a Cristo. Y eso tenemos que no solamente aplicarlo a nuestra vida, sino también a aquel a quien hemos ganado para Cristo. Amén. Terminamos. Fin. ¡Ah! Aleluya. Gloria a Dios. Por fin.